¿Cuántos creen, hermanos, que Dios ha sido bueno con nosotros? No nos ha dejado, no nos ha desamparado, hermanos, hasta aquí ha sido su mano poderosa. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias. A lo mejor es un libro que no hemos leído mucho, el libro de Oseas, hermanos. En el nombre del Señor Jesús vamos a darles tiempo para que lo encuentren. Está después de Daniel, antes de Joel. Libro de Oseas, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Ya lo tenemos, hermanos, Oseas 3. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos. Versículo 4 y verso 5. Y después de esto nos tomamos asiento y vamos a estar atentos. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volveré a los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Amén. Tome su asiento, hermanos. Una vez más te voy a dar lectura, así como está sentadito. Una vez más vamos a leerlo. Vamos a leerlo detenidamente para ver qué podemos entender de ellos, hermanos. Dice: porque muchos días, ¿cuántos días? Muchos días estarán los hijos de Israel, fíjese, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Y después de esos muchos días, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor. Y luego aquí dice cuándo, y a su bondad en el fin, hermanos, en el fin de los días, hermanos. Tenemos que hacer un recordatorio, hermanos, de que el Señor Jesús, nuestro Dios, desde el inicio, desde antes, tenía Él un plan de salvación establecido para la humanidad. Pero tenemos que saber, hermanos, que aparentemente en ese plan que Dios tenía establecido de salvación, no figurábamos nosotros, no figurábamos los gentiles. Los gentiles son toda la gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Y aparentemente cuando leemos el Antiguo Testamento, pues podemos darnos cuenta que nosotros como un pueblo gentil no estábamos aparentemente contemplados dentro de ese plan. Porque Dios habla a Abraham y le dice: en tu simiente van a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Le dice que iban a ser benditas todas las naciones, que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y vemos a lo largo de los tiempos como siempre la bendición del Señor, como siempre fue hacia ese pueblo que Él escogió, hacia esa nación de Israel. ¿Cómo libra a ese pueblo? Con el de arriba, que se escuche un poquito mejor. ¿Cómo siempre libra a ese pueblo, por ejemplo, de un faraón? ¿Cómo pasa la plaga de mortandad? Y cómo veíamos el domingo antepasado, cómo con aquella sangre de aquel cordero los libra. Oye, vamos a hablar así, si el micrófono acá sí se escucha. ¿Cómo los libra de aquella plaga de la muerte? Sale el pueblo de Israel, llegan hasta el mar. Moisés se detiene quizás asustado, se detiene quizás con mucho temor, porque atrás venía un faraón con unos ejércitos, adelante estaba un mar, y el líder del pueblo de Israel no sabía qué hacer, no sabía qué iba a hacer en esos momentos. Y hace lo que nosotros hacemos en los momentos difíciles: levanta su voz, levanta su cara al cielo y pide misericordia. Y le dice: Señor, ayúdame,
aquel mar se abre y el pueblo de Israel pasa como por tierra seca. Luego después pasan al desierto. El pueblo de Israel tiene sed y de la peña fluyen aguas. Luego tiene hambre y baja un maná como un rocío suave del cielo. Luego se cansan del maná y Dios les manda carne. Luego más adelante llega la presencia de Dios y hace habitación con ellos en el arca. Ellos tenían el arca del pacto y cuando el pueblo enemigo venía a pelear contra ellos, no podían, el pueblo adversario, porque la gloria de Dios estaba en aquella arca. Y luego más adelante viene Salomón y hace un templo. Y el pueblo de Israel decía, templo de Dios es este, templo de Dios es este, la presencia de Dios está en este lugar. Y luego los sacerdotes, dice que cuando ministraban en esos templos, que la presencia de Dios descendía del templo, llenaba el templo, y los mismos ministros, los mismos sacerdotes, no podían aguantar esa presencia, y tenían que salirse, porque esa presencia era una presencia enorme. Llegaron a un monte Sinaí, y desciende la presencia de Dios, se oye una voz tronante, y aquel monte ante esa presencia se estremece, se tambalea, porque no puede aguantar aquella presencia. Todo eso, en todo ese libro vemos que siempre el trato de Dios es para con Israel. Pareciera que el pueblo gentil no estuviera incluido en ese plan. Pareciera que nosotros aún no estuviéramos contemplados. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento todavía los mismos apóstoles pensaban que nosotros no estábamos contemplados en ese plan, que solamente las profecías de un Redentor, de un Salvador, iban a ser única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Por ejemplo, si nosotros leemos ahí en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 5, nos vamos a dar cuenta de eso. Mateo 10, capítulo 10, verso 5. Fíjese lo que dice, hermanos. Lo tenemos. Amén. Es cuando el Señor junta a los 12 apóstoles y les dice estas instrucciones en el verso 5. Les dice a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué les dijo? Por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. Aparentemente en ese plan todavía no estábamos contemplados nosotros como gentiles. En otra porción viene una mujer, hermanos, cananea. Es más adelante en el capítulo 15, verso 22. Y aquella mujer cananea, aquella mujer gentil, se acerca ante el maestro y le pide que le haga misericordia a su hija, porque su hija estaba siendo atormentada. Y el Señor Jesús le dice claramente, no he venido sino a las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel. Aparentemente todavía el plan era nada más para con esa nación de Israel. Esa mujer sigue insistiendo y le pide misericordia, y el Señor habla todavía aún más fuerte a ella y le dice, no es correcto que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y esa mujer le dice con tanta fe en él, le dice, aún los perrillos comen de la mesa que cae, de las migajas que caen de la mesa de sus señores. El Señor Jesús se mueve a compasión, dice, nunca he hallado tanta fe ni aún en Israel, y sana a su hija en aquel momento. Pero hasta ese momento, hermanos, todavía el pueblo gentil, todavía nosotros los mexicanos, los canadienses, los estadounidenses, aparentemente no figurábamos dentro de ese plan. El pueblo de Israel se
sentía confiado porque ellos clamaban a Dios y Dios les respondía, porque tenían profetas, porque los profetas hacían descender fuego del cielo, porque los profetas siempre estaban respaldados, porque venían algunos profetas como los de Baal y clamaban a Baal y Baal no respondían. Venía el profeta Elías y clamaba al Dios del cielo y el Dios del cielo respondía por medio de fuego. Entonces este pueblo estaba confiado y pensaba que Dios siempre iba a estar así hablando directamente con ellos, que siempre iba a estar así, esa presencia en el templo, que ellos eran los únicos que tenían entrada al reino de Dios, que ellos eran los únicos en los cuales Dios se había fijado. Pero pasa el tiempo, y en los tiempos del rey Acaz, del rey Ezequías, se levanta este profeta, y entonces es cuando este profeta les dice que no todo el tiempo esa presencia tan íntima que ellos iban a tener iba a estar así, que iba a haber un momento en el cual los hijos de Israel estarían, hermanos, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatua, sin efod, sin terafines. El efod eran las vestimentas que usaban los sacerdotes. Estar sin efod significaba que el pueblo de Israel iba a estar sin comunicación con su Creador. Entonces en ese verso podemos ver como que es un verso que profetiza una tristeza para la nación de Israel, porque les está diciendo que por mucho tiempo, como que ese Dios del cielo que tanto los había ayudado, como que les iba a dar la espalda, como que ya no los iba a ver, como que los iba a tener en un cierto pausa, en un cierto olvido, los iba a tener sin sacrificio, los iba a tener sin culto, los iba a tener sin alabanza, los iba a tener sin presencia. Una profecía triste para el pueblo de Israel, hermanos. Pero en medio de esa tristeza que ellos tienen, porque aún ellos no tienen templo, aún están sin sacrificios, aún están sin presencia, aún están sin Dios como cuando lo tenían antes, porque ni siquiera lo reconocieron como Mesías a nuestro Señor. Aún están como que Dios volteó su rostro con ellos. En medio de toda esa tristeza, hermanos, usted puede decir, bueno, ¿por qué el Señor como que se aleja de su pueblo Israel? ¿Por qué el Señor como que les da la espalda? Dije nomás toma un poquito agua porque ya se me cansó la garganta, hermanos, perdón. ¿Por qué el Señor como que les da la espalda? ¿Sabe por qué el Señor como que les da la espalda? Porque por esos muchos días que aparentemente Dios iba a estar lejos de Israel, es cuando Dios abre la puerta, hermanos, para que el pueblo gentil, para que la hermana Graciela, para que el hermano Noé, para que el hermano Enrique, para que el hermano Israel, para que el hermano Ángel, para que la hermana Estelita, para que todos pudiéramos entrar a ese plan divino. En medio de ese endurecimiento de Israel, se está abriendo una puerta para que un pueblo que no era pueblo, ahora venimos a atender las promesas del Señor Jesucristo. Nos falta la misericordia del Señor. Y aparentemente nosotros no estábamos en el plan, pero digo aparentemente porque sí estábamos desde un inicio. Dios nunca ha sido un Dios racista o un Dios que discrimina. Simplemente el plan de Él era que por medio de ese pueblo de Israel iba a trabajar primero, pero los iba a entrar como en un periodo de adormecimiento para que nosotros tuviéramos entrada. Y los apóstoles no comprendían eso, porque ellos después no querían ir a camino de gentiles, no querían hablarle a otra gente que no fuera del pueblo de Israel, hasta que llega el apóstol Pablo y empieza a hablarle a los gentiles, empieza a evangelizarlos, empieza a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Y luego llega un apóstol que fue un apóstol tremendo, impulsivo, y que no estaba de acuerdo, que decía, ¿cómo los gentiles van a tener parte y suerte entre el reino de Dios? No puede ser. ¿Sabe quién era ese apóstol? Era el apóstol Pedro.
Él no quería eso, Él no quería que nosotros tuviéramos parte. Tuvo que Dios tratar directamente con Él. Ahí en el libro de los Hechos, mire, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos bien hasta aquí, hermanos. Hechos 10. Cuán grande y cuán misericordioso es el Señor, que siempre nos ha tenido en sus planes. Gloria a tu nombre, Santo Cristo Jesús. es el Señor. Dice, le voy a dar lectura así desde el verso 1 y vamos a ir llegando hasta donde vamos a ver cómo Dios trabaja con este apóstol, que fue uno de los apóstoles más testarudos de la palabra, así como nosotros lo hemos sido también mucho tiempo. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Pero fíjese, este Cornelio era un gentil, pero tenía varias cualidades. Fíjese el verso 2. Dice, piadoso, ¿y qué más? Y temeroso de Dios. Un gentil piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios. ¿Cuándo oraba? Siempre. Y era un gentil, hermanos. Y vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Una enseñanza que nuestras oraciones suben siempre con Dios, hermanos. Que Dios se desanime. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, a ese apóstol que no quería inclusión de los gentiles. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, y luego se va a aparecer esta figura, se va a aparecer el apóstol. Fíjese lo que hace el apóstol. Pedro subió a la azotea para orar, como a la hora sexta. La hora sexta serían como a las 11 de la mañana. Subió Pedro a la azotea de su hogar a levantar clamor también al Dios del cielo. Pero como eran las 11, dice el verso 10, tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, mientras le estaban haciendo la comida, fíjese, le sobrevino un éxtasis. Y luego fíjese, en medio de este éxtasis, como Dios le habla de una manera grande, dice. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a una gran cuerda. Y atado ese lienzo de los 4 puntas, dice, era bajado a la tierra. Fíjese lo que había, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, había reptiles, aves del cielo. Y luego le vino una voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Fíjese lo que dice Pedro. Dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahí viene la respuesta del Señor. Volvió la voz, a esa voz maravillosa de Dios siempre hablándonos. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice, fíjese que le dice, lo que Dios limpió, no lo llames ¿qué? Tú común, no lo llames inmundo. Lo que Dios ya limpió, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahí estaba Dios hablándole a Pedro, le estaba diciendo, Pedro, tranquilo,
lo que yo limpio tú no lo tienes que llamar inmundo. Pero a Pedro todavía no le caía bien el 20 de qué estaba hablando, de qué estaba pasando. Y mientras Pedro estaba, dice, perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían enviado por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí uno Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba, vinieron y le dijo el Espíritu le dijo a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué Pedro tendría que dudar? Porque los que venían no eran israelitas, eran gentiles. Pero el Espíritu Santo le dice, te van a decir que vayas con ellos, no dudes, ve con ellos. Entonces en el verso 21 dice, Pedro descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pedro todavía no sabía qué palabras iba a dar, pero ya le estaban diciendo que había de dar algunas palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, ¿a quién convocó? A sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose, dice, Cornelio postrándose a sus pies, a los pies de Pedro, lo adoró. Aquí vamos a entender otra cosa. Mas Pedro lo levantó diciéndole, levántate, pues yo también soy hombre. Solamente a quien es el digno de gloria y honra, solamente nuestro Señor. Amén. Y hablando con él, entró y halló ¿a cuántos? A muchos que se habían reunido. Fíjese el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis, fíjese cómo él sentía que era el sentimiento de un judío hacia un gentil. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es hasta el libro de Hechos 10 que Pedro abre los ojos, porque para él era abominable ir a hablarle a un gentil. Para él era abominable ir a hablarle el evangelio a alguien que no era un judío, porque los judíos, los israelitas, creían que Dios solamente trataba con ellos. Y luego les dice en el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, porque Dios ya se lo había dicho, ya se lo había mostrado por medio de aquella visión. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunos. Fíjese cómo estaba este hombre, estaba en ayuno. Vimos que al principio dijeron que era temeroso, justo, que estaba orando siempre, y ahora vemos que estaba en ayuno. ¿Qué nos falta entonces a nosotros para tener esa relación con Dios? Oración, ¿y qué más? Y ayuno. Dice, estaba en ayunas y a la hora novena, dice, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tenemos que ser como un Cornelio que oraba siempre. Tenemos que ser como un Cornelio, hermanos, que ayunaba, hermanos. ¿Cuántos quieren ser como ese Cornelio, hermanos? Dios, Amén, aleluya. Envía pues a Jope
y es venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Y ya le sigue diciendo todo lo que le habló el ángel, y que por eso él lo había enviado. Y luego en el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, fíjese lo que dijo Pedro, apenas en el libro de los Hechos, después de que ya el Señor Jesús había ascendido, ya el Señor Jesús había dado su vida, ya había resucitado, y Pedro apenas venía entendiendo el plan. ¿Por qué? Porque era un misterio, porque ellos no lo sabían. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, fíjese lo que comprendía, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y ¿qué más? Y hace justicia. Dios no hace, hermanos, acepción de personas. Verso 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor no solo de los hijos de Israel, dice, este es Señor de ¿cuántos? De todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, ¿cuántos somos testigos de aquí, hermanos? Amén. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Ese Jesús que iba por las calles sanando, que iba libertando a los oprimidos, mataron colgándole, ¿cómo? En un madero. Pero no se quedó muerto, ese Dios resucitó, dice el verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, habiendo ordenado de antemano a nosotros los que comimos y bebimos con él después que resucitase de los muertos. Y no nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Dios ha puesto por juez de los vivos y muertos. Sigue hablando Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué? Recibirán perdón de pecados. ¿Por qué, hermanos? Por su nombre. ¿Cuántos? Todos los que en él creyeren. ¿Cuántos creemos a Dios aquí, hermanos? ¿Cuántos hemos recibido el perdón de pecados? ¿Cuántos le damos gloria, honra al Dios del cielo? Lo adoramos, mi Señor, lo exaltamos. Bendito es el nombre que es sobre todo nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que estaban, los judíos circuncisos, los judíos que no aceptaban a los gentiles, los judíos que no aceptaban a extranjeros, que habían venido con Pedro, fíjense cómo se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dice y responde: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que les bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aparentemente no figurábamos en el plan. Aparentemente no teníamos entrada al cielo. Aparentemente Dios había venido por el pueblo de Israel. Pero Oseas profetiza y le dice: Israel, te vas a quedar sin rey, te vas a quedar sin príncipe, te vas a quedar sin efod, te vas a quedar sin alabanza, para que el pueblo gentil, para que nosotros, para que los estadounidenses, los mexicanos, los peruanos, los salvadoreños,
pudiéramos tener entrada a ese reino de los cielos, hermanos. Gracias, Señor. Y ahorita, hermanos, está el pueblo de Israel, como les decía el domingo antepasado, ante un muro, pidiéndole a Dios, ante un muro, poniendo sus peticiones. Traen todavía su talí, están todavía esperando al Mesías que ya vino y que no se dieron cuenta. Tienen todavía un velo. ¿Por qué? Porque no es tiempo de los judíos. ¿De quién es tiempo entonces, hermanos? De los gentiles. Es tiempo de que nosotros entremos. Es tiempo de que nosotros la adoremos. Y los que estamos aquí no lo hacemos, hermanos. Adórele, dígale, exáltele, porque es nuestro tiempo. El pueblo de Israel está endurecido por amor a nosotros, hermanos. No está endurecido porque nosotros tengamos que vanagloriarnos de que el pueblo de Israel fue malo. No, el pueblo de Israel está endurecido por amor a nosotros. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, hermanos, las cosas van a cambiar otra vez. El Rey del cielo va a volver su rostro hacia su pueblo. Fíjese, vamos otra vez a leer al libro del profeta Oseas, hermanos. Y vamos a darnos cuenta de eso. Gloria a Dios, aleluya. Ahí en el verso 4 dice: porque por muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Y entre estos dos versículos existe un espacio en blanco, un periodo de tiempo. Ese tiempo es el tiempo de nosotros. Hay una palabra que dice que va a llegar el momento en que la plenitud de los gentiles va a entrar. El número de los gentiles, Dios lo conoce. Dios sabe cuándo se va a completar ese número, quizás sea pronto. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, el tiempo de nosotros, la puerta, como cuando Noé estaba en el arca, se va a cerrar y ningún otro gentil va a entrar. Por eso ahorita tenemos que aprovecharlo, hermanos, porque la puerta se va a cerrar. Entre estos dos versos hay un periodo de tiempo. El verso 4 dice que Dios estaría lejos de su pueblo y habría un velo en ese pueblo. Pero después de ese tiempo viene el verso 5. Dice, después, ¿cuándo después? Cuando entre la plenitud de los gentiles, dice, volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y temerán al Señor y a su bondad. Pero aquí dice, ¿cuándo? Dice, en el fin de los días. Va a entrar la plenitud de los gentiles. Se va a cerrar la puerta. Nos vamos a ir nosotros al cielo, a las bodas del Cordero. El pueblo de Israel va a voltear sus ojos al Dios del cielo. Dios va a empezar otra vez a trabajar con ellos. Pero esto será, ¿qué, hermanos? El fin de los tiempos. Ahí se va a acabar la historia. Ahí va a ser el punto final, hermanos, para gentiles, para judíos, para la iglesia. Ahí es el fin de los tiempos, hermanos. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios? Ese pueblo ahorita está endurecido por causa nuestra, por causa suya, por causa de cada uno de ustedes, por causa de todos los que aún no han querido aceptar al Señor. Por eso Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 16, el Señor habla y el Señor les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales conviene, dice el Señor, que yo las vaya a buscar, que yo las traiga al redil. Pero de esos dos rediles voy a hacer un rebaño y va a haber un solo pastor
pastor. ¿Y ese pastor quién es? El Señor Jesucristo. Del Israel y de los gentiles, de estas dos ovejas, iba a ser un rebaño. Pero ese rebaño, formado de dos rediles, solamente tiene un pastor. Y ese pastor está aquí con nosotros en esta tarde. ¡Aleluya! Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Te damos gloria, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos alabanza, pero lo que tienen que entender, nosotros que ya aceptamos, pues esforzarnos más. Los que no han aceptado, que quizás a lo mejor nada más sea mi hermana ahorita, pero que de todas maneras nosotros que ya estamos dentro no estamos libres de esforzarnos, no somos, también tenemos responsabilidad incluso más que ella, que todavía no ha entrado, porque nosotros tenemos que ser ejemplo, porque nosotros a lo mejor no hemos sido ejemplo, porque yo en lo personal quizás no he sido el ejemplo que ella ha necesitado, quizás mi testimonio no ha sido el correcto. Eso a nosotros nos toca, pero los que todavía no han entrado tienen que entender que ahorita Israel está endurecido para que ellos entren por la puerta, para que ellos entren por el camino, porque un día esa puerta se va a cerrar. Sí, amén, aleluya. Cuando la puerta se cierre, entonces el pueblo que está acá, el pueblo de Israel que ahorita está con el velo, que está hablando de tradiciones, que está en el muro, va a levantar una vez más su voz y su clamor y su vista al cielo, y una vez más Dios va a regresar su vista con ellos, y una vez más va a trabajar con su pueblo, pero esto ya será el fin de los tiempos, hermanos. Y créanme que aunque nosotros no lo creamos, cada vez más nos acercamos a ese fin de los tiempos. Cada vez más nos acercamos a ese punto final. Cada vez más nos acercamos a que el tiempo de los gentiles y de la iglesia se termine. Y cada vez más nos acercamos a que la puerta se cierre. Nos queda poco tiempo. El Señor viene pronto. Y a veces la gente dice, no, pues desde que están diciendo, pues déjeme le digo que ahora estamos más cerca que al día que venimos a Él. ¿Hace cuántos años vino el hermano Noé a los pies del Señor? 35 años. Ya está 35 años más cerca de que su Señor regrese por Él. ¿Cuántos años, hermana Estelita? Era 78, mi hermana. 78, pues son bastantes, también soy malo para las cuentas. ¿Cuánto? 38 años. 38 años más cerca de que el Redentor nos levante. Ya sea que Él venga y la puerta se cierre, o ya sea que nosotros nos vayamos, porque nada es seguro. Ni jóvenes, ni niños, ni viejos, nadie tiene la vida segura. En un momento, como dice nuestro hermano, cambia la vida. En un momento pasan muchas cosas. Qué bueno que no pasó nada con mi padre, con mi hermano. Le bendecimos el nombre del Señor porque no era su momento, no era su tiempo. Tenía que testificar. Tenía que hablarlo, tenía que servir de testimonio. Pero Pero si ese hubiera sido su tiempo, los que hubiéramos estado aquí nos hubiéramos quedado con una profunda tristeza, con un profundo dolor. Ustedes porque son hermanos espirituales y el amor es grande. Yo porque soy hijo por sangre, hermano espiritual, hermano de sangre, hermano de carne. Hubiera sido un sufrimiento grande que solamente Dios nos hubiera podido fortalecer en esos momentos. Así es. Pero aunque estuviéramos en medio de ese sufrimiento tremendo, ellos dos ya compraron seguro de vida. Ellos dos ya tienen su seguro que garantiza la entrada y las puertas, hermanos, al cielo. Si yo me voy mañana, aún con mis fallas y con lo que yo tenga, porque yo tengo errores, yo tengo mi seguro de vida, y yo también estoy seguro, y yo no tengo ninguna duda de que allá voy a estar con el Señor.
de que ya no voy a estar en su presencia. Ustedes tienen su seguro de vida también. Sí, amén, aleluya. Pero cuando nosotros compramos un seguro de vida, nosotros tenemos aquí en la tierra que estarlo pagando. Sí, amén, aleluya. Porque si no pagamos el seguro, Aleluya. el seguro se cancela. Y si hay un accidente y llegan los de la aseguranza y nosotros no, pues ya no tenemos seguro, no lo pagamos, no nos van a pagar nada. Igual, si nosotros ya compramos el seguro con Dios, pero no lo cuidamos y se nos va el seguro y nos vamos, también tenemos que tener en cuenta que podemos perdernos. La salvación se pierde. Hermanos, se tiene que cuidar con temor y temblor. Y más adelante, Pedro entiende esto y se empiezan a bautizar los gentiles. Empiezan a llegar ante ellos a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y luego surge una discrepancia entre los apóstoles, porque ahora los apóstoles ya aceptaban a los gentiles. Pero ahora los apóstoles decían, bueno, son gentiles, ya se bautizaron, pero no guardan el sábado, pero no hacen este rito, pero no hacen aquello. Se juntan los apóstoles a platicar, a ver a qué acuerdo llegan. El Espíritu Santo les revela, no les pongas cargas que ellos no tienen que cargar. Ellos ya no tienen que guardar el sábado. Ellos ya no tienen que ponerse un gorrito. Ellos ya no tienen que dejarse la barba o dejarse los bucles. Ellos ya no tienen que hacer todos esos rituales. Diles nada más que se aparten de contaminación, de idolatría, de fornicación, de comer sangre y de ahogado. Nada más. ¿Por qué? Porque los querían judaizar. Se juntan los apóstoles y les dicen, no, Dios no quiere eso. Dios quiere que se aparten de contaminación. Dios quiere que se santifiquen. Todo lo demás no es para ellos. Ahí cuando venga un hermano queriéndole hablar así en idioma hebreo y queriéndole decir que guarde el sábado, que guarde los ritos, las lunas nuevas, que se deje la barba, Dios no quiere eso. Ya lo hablaron los apóstoles, ya lo habían discutido en los tiempos antiguos. Yo no sé por qué ahora han caído en ese error. Si en aquellos tiempos ya lo habían discutido y Dios les revela que no quería eso, hoy tampoco lo quiere. Hoy quiere que le alabemos en espíritu. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan palmas al Señor, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre. Entonces, tenemos que imaginarnos un plan de Dios que si nos lo imaginamos en esta pantalla, en esta pared, digamos que en todo este tiempo, en los tiempos principios, pues Dios vino y trató con el pueblo de Israel. Estuvo con ellos, estuvo presente. Llega Oseas, la profecía de Oseas se cumple ahorita y el pueblo ya no tiene más rey, no tiene príncipe, no tiene efod, no tiene presencia, porque en este tiempo es en el tiempo en que los gentiles tenemos entrada. Pero cada día nos estamos acercando más al final de los tiempos. Y luego la puerta se va a cerrar. Israel va a volver a clamar al Dios del cielo. Dios va a trabajar con su pueblo. Va a haber un solo pueblo. Pero ese será el fin de los días. Ya casi estamos llegando al fin de los días. Amén, Gloria a Dios. aleluya. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Pues nada nos impide acercarnos a la presencia de Dios. Amén. No. Ya no necesitamos un cabrito, ya no necesitamos un cordero pascual, ritos, barba, taliz, bucles, sábados, lunas nuevas, locuras. Ya no. Aquí está. Necesitamos hablar con Él como nuestro Padre que es. Si usted tiene un problema, usted ahí en su casa, en su cuarto, platique con Él así como su Padre. Así es. Dígale, Padre, usted me conoce, usted sabe que yo estoy sufriendo por esto, socórrame, consuélame, ayúdame, bendíceme. Y la bendición y el socorro
va a descender. Amén, gloria a Dios. Va a venir. Gloria a Dios. Va a venir y a veces tarda. Pero nosotros tenemos que ser un pueblo sabio. Allá en los cielos también hay guerra. Dice la palabra del Señor que una vez estaba el profeta Daniel pidiéndole a Dios en oración. Pasaron meses y la respuesta no venía, no venía y no venía. Porque Dios no escuchaba, claro que Dios le escuchaba. Y Dios manda la respuesta al instante. Pero en el libro de Daniel dice que allá en los cielos, allá estaba Miguel peleándose con unas huestes que no dejaban que bajara la respuesta. Por eso se tardó. Y si a veces nosotros sentimos que se tarda la respuesta, usted no sabe si allá en los cielos se está viendo una guerra. No tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos lucha contra nosotros no nos tenemos que pelear entre nosotros. Nuestras luchas son contra principados, contra potestades, contra el diablo, contra él es nuestra lucha. Amén, gloria a Dios. Pues esta es la palabra, hermanos, que el Señor ha traído en esta tarde. Gracias, Señor. La puerta se va a cerrar. Hermosa la palabra. Vamos a aprovechar el tiempo. Ahorita hay que pasar al altar, hay que pedir misericordia. En tiempo aceptable, que es el de ahorita. Y estemos listos, prepárese también, porque ahí viene también el acto de la cena del Señor, del lavatorio de pies, que el mismo Pedro no quería lavarse los pies y Dios dijo, si no te lavas los pies, no vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Es un requisito. Dios los bendiga y Dios los guarde de grande manera. Dios bendiga, Dios lo guarde, mi hermano.